esclavos, después el señor feudal y el siervo de la gleba, que los trabajadores que estaban pegados a la tierra, y cuando se vendía la tierra, como si fueran mulos o animales, se vendía la tierra, se vendían a los trabajadores que estaban, que se llaman siervos de la gleba, porque estaban pegados a la tierra. Y desde que se inventó el capitalismo, allá con la revolución industrial y después con la revolución francesa, se crearon dos clases. Una, la burguesía propietaria de los medios de producción. Ellos son propietarios de la tierra, terratenientes, burguesía terrateniente o burguesía agrícola. Ellos son los propietarios de la banca, burguesía financiera. Ellos son los propietarios de la industria, son propietarios de la pesca, son los propietarios de los medios de producción, de los medios con los que se produce la riqueza. Por tanto, hay dos clases sociales. Uno, que son propietarios de los medios con que se produce la riqueza, y otros que no tienen nada, y que la única forma de vivir es vender lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo. El truco está en que mientras el que tiene la propiedad de los medios de producción, la tierra o la industria, tiene la fuerza, porque tiene detrás las leyes, la policía, la guardia civil, los jueces, y si hace falta el ejército, los otros no tienen nada. Por tanto, el intercambio es desigual, aunque nos dicen que en el mercado, teóricamente, el obrero y el patrón tienen la misma fuerza. No es verdad eso. Y como hay muchos trabajadores, por eso el paro es un negocio, hay muchos trabajadores que quieren trabajar y ellos necesitan menos de lo que hay. Por eso el paro es un negocio y por eso ellos buscan abaratar los despidos o buscan, porque pueden elegir. Si tú vas a trabajar y te ofrecen un sueldo y tú no quieres ese sueldo, pues entonces pues yo busco otro, porque para eso hay mucho paro. Y por eso el paro no se va a acabar mientras dure el capitalismo. Ni la escasez, ni la injusticia, ni la miseria. Por tanto, en el sistema que estamos, que es el sistema capitalista, hay lucha de clase. Lucha económica, ellos por ser más ricos, nosotros por dejar de serlo y tener derechos. Lucha política, ellas por tener el poder. Franco decía, los trabajadores no tienen que hacer política, pero él sí hacía política. Todos los días tomaba decisiones en contra de los trabajadores, incluso, como bien sabemos, apareciendo después, ya después de la guerra civil, apareciendo muertos de la política, con la represión. En la política siempre alguien toma decisiones, el poder nunca está vacío. Por tanto, hay lucha por el poder. Y ahora yo voy a explicar que hay lucha por el poder político. Y también lucha por la idea. Por eso ellos tienen tanto interés en encontrar los medios de comunicación. Porque uno piensa según la información que recibe. Y la información hoy se difunde sobre todo a través de los grandes canales de televisión. Y tenemos 17 o 20 canales de televisión en nuestra casa. 17 veces la voz del agua. Sus valores, sus consignas. Y nuestro sometimiento. Y desde ahí nos predican la sumisión, desde ahí nos predican que esto es incambiable, desde ahí nos predican que el que se manifiesta o el que se revela o el que se cansa de que lo pisoteen es un loco, como decía Tomás. Yo digo también, bendita lo tuyo. Y yo me acuerdo que me decían en mi pueblo, mientras ya estaba hablando, yo estaba pensando. A mí me decían en mi pueblo el loco de la central. Mi padre era electricista. Mi padre era de Agua Dulce, de Libertad. Mi familia es de Agua Dulce, pero yo nací en Marinalera. Y como yo ya hacía cosas raras, en los tiempos que casi nadie hacía cosas raras, me decían el loco de la central. Yo digo que hay que estar loco, que no se puede estar tan cuerdo. Que es muy cuerdo el botín, pero un ladrón como la copa de un pino, que no está en la cárcel, porque la señora Salgado en su día con otros ministros, provocó una amnistía especial o un indulto especial para el señor Botín, que ha robado cuanto le ha dado la gana y tenía pendiente, claro, delito ante la justicia y no la cumplía.
Por tanto, yo pienso que esa lucha de clases da a todos los niveles, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel económico. Ahora llegan unas elecciones, las elecciones del 25 de marzo. Y yo pienso que aquí hay lucha de clases, que estas elecciones políticas son una forma de la lucha de clases. Y yo voy a intentar explicar para que nos situemos a un lado o a otro en esa lucha de clases. Si pudiéramos nosotros tener medios para explicar lo que podemos explicar aquí esta noche, mucha gente tal vez se diera cuenta de su engaño y de su letargo. Pero no tendremos esa oportunidad. Yo creo que dirigí aquí a 100 o 150 personas, creo que estoy aquí escuchándonos y yo no en la casa. Pero no puedo llegar a otra mucha gente que está en el pueblo, o a otra gente que está en otro punto de Andalucía o de la provincia de Sevilla. Y claro, no podemos explicar lo que tenemos que explicar, que en estas elecciones no hay muchos partidos que se presenten, hay solo 2 partidos, hay muchas siglas, pero hay solo 2 partidos, el partido del capitalismo y el partido de la clase obrera, el partido de la burguesía, el partido de los terratenientes, el partido de los banqueros, el partido de las multinacionales, el partido del Fondo Monetario Internacional, el partido de la Organización Mundial de Comercio, el partido de los grandes delincuentes y el partido de las víctimas, el partido de la clase obrera, de los jornaleros, de los albañiles, de los pequeños campesinos, de los pequeños comerciantes. Y hay una lucha por tener el poder en la Junta de Andalucía. Y nosotros tenemos que elegir entre los que defienden el capitalismo, PSOE y PP, también UPD, pero no es tan pequeño ni lo nombro, no más que lo voy a decir esta vez, pero también defiende la reforma laboral. Y también está de acuerdo con los recortes, por tanto no lo miento más, pero también, aunque hay otro que se llama UPD, puede que hayan confundido por ahí, también es un partido del capitalismo. Por tanto, muchas siglas, pero un solo partido. Ellos dicen, y nosotros decimos, ellos dicen que el capitalismo es el único sistema posible, que no hay otro sistema mejor que ese. Lo lleva a decir Felipe González, que siempre decía que prefería morir en Nueva York. Y nosotros decimos que el sistema capitalista es un sistema especialmente corrupto, ladrón y terrorista. Que el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre y en la desigualdad que siente entre las personas y los territorios. Y que ese sistema es corrupción. Y por eso los partidos que son procapitalistas terminan robando. Y el PP es un partido ladrón. Y está el Castor Bunte, y el PSOE es un partido ladrón, y ahí están los héroes. Y si hubiera justicia, el señor Griñán no podría ser presidente de la Junta porque tendría que estar con su perchero en la cárcel por pico con la propia. Y ellos dicen libertad. También usan la palabra libertad porque es una palabra muy atractiva, pero libertad es mentira, lo vienen diciendo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se hizo el nombre de 3 ritos: libertad, igualdad y fraternidad. Luego se vio que las 3 consignas eran mentiras, porque cuando hablaban de igualdad, hablaban de igualdad ante la ley, entre la nobleza y la burguesía, pero no le llegaba la igualdad a los trabajadores. Y de fraternidad entre ellos, entre las clases dominantes, porque la fraternidad no llegó nunca a las clases dominadas que vivían en los ángulos de la puñetera miseria, o los hombres que vivían, los niños incluso que eran obligados a trabajar para darle trabajo a un padre de familia, se le daban también, tenían que llevar a su hijo pequeño para que se metieran en los sitios donde no podían llegar las personas mayores. Y la última es la libertad, con la que nos siguen engañando. Y cuando ellos hablan de libertad, están hablando de libertad de comercio, de libertad de vender y comprar, de libertad de robar, de libertad
libertad de invadir otros países como Afganistán, Afganistán, Libia o Irak. Libertad para hacer lo que les da la gana, libertad para pisotearnos, libertad para robar a los obreros, libertad para quitarnos los derechos, y nosotros decimos que eso se llama esclavitud. Que la libertad que nosotros defendemos es la libertad de la igualdad, es la libertad en que se reparte la riqueza y el derecho, es la libertad en que yo tengo las mismas necesidades que tú, porque he nacido ser humano como tú, y por tanto tengo que tener los mismos derechos, la misma riqueza, la misma vivienda, el mismo derecho al médico y a poder tener una cultura que tú. Por tanto, la libertad, ellos cuando hablan de libertad, hablan de libertad para robar y llenar sus cajas fuertes. Nosotros cuando hablamos de libertad estamos hablando de libertad con derecho al trabajo, con derecho a la vivienda, con derecho a la salud. Esa es la diferencia. Y ellos hablan del mercado y nos vienen contando el cuento del mercado. Ustedes escucharán todos los días en la televisión la palabra mercado, que dicen que es como un Dios invisible, que es un Dios maravilloso, que nunca se equivoca, que es infalible, nunca se equivoca. Nunca se equivoca porque siempre roba para los mismos. El mercado es la cueva de Alibaba, decimos nosotros. En el mercado es la ley de la selva. En el mercado mandan las grandes multinacionales. En el mercado significa la dictadura del dinero. Y ahora mismo en el mundo, las democracias occidentales han sido vaciadas de contenido. Han puesto de presidente en Grecia a un señor no elegido por nadie y han quitado un plumazo los señores banqueros, señores del mercado, a Papandreou, que era un presidente elegido por el pueblo. Y el mercado ha dicho y ha obedecido primero Zapatero con pacto con Rajoy en lo que yo llamo un golpe de Estado a la Constitución del 78, que es que si el Estado tiene alguna deuda, la primera deuda que se paga es la deuda de los bancos. Aunque haga falta dinero para salud, primero para los bancos. Aunque haga falta dinero para educación, lo primero para los bancos. Y eso se llama poner el Estado de rodillas delante de los señores banqueros. Y nosotros decimos que hay que acabar con el mercado. Y frente a la dictadura del mercado, nosotros decimos democracia. Democracia obrera. Democracia económica. Donde la plusvalía que produce el obrero, la riqueza que produce el obrero, vuelva al propio obrero. Porque toda la riqueza es nuestra. Es mentira. Nosotros producimos la riqueza y ellos con mil artimañas se la llevan. Pero es nuestra. Estos micrófonos, esta luz, este edificio han sido hechos por manos obreras. Y cuando se montan en un coche, el coche lo han hecho los obreros. Y cuando se van de cachondeo, también todos los lugares de placer han sido hechos por manos obreras. Por tanto, hay que decir que no nos roben más. Y ellos hablan de monarquía. En la moneda pone don Juan Carlos de Borbón y Borbón por la gracia de Dios. Y hay que decir por la gracia de Franco, que fue el que lo impuso. Y nosotros decimos que la monarquía es irracional. Pero el señor Urdangarín nos ha demostrado que la monarquía es corrupta. Y no solamente el señor Urdangarín y su señor esposo. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón es un ladrón, un bribón, un maleante que juró los principios del movimiento de Franco. Eso es ese rey que también tiene las manos manchadas de sangre, porque en los últimos crímenes del franquismo ya correinaba con el general que en el infierno esté. Y nosotros decimos república y no añoramos